Un puente demasiado lejano. Teonomía y reconstruccionismo cristiano. Teonomía significa ley de Dios en griego y es la palabra utilizada para el estudio de la aplicación de la ley en la actualidad. Parte de la convicción de que todas las leyes del Antiguo Testamento tienen algo que decir a los cristianos de cada época. La teonomía no insiste en la aplicación detallada de cada ley sin tener en cuenta los cambios del mundo y la cultura, pero sí reconoce que todo lo que dicen las Escrituras fue escrito para nuestra instrucción. Romanos 15:4. En realidad, en el primer capítulo estábamos aplicando la teonomía cuando hablábamos del asunto de los nidos de pájaros. El reconstruccionismo cristiano es un acercamiento particular a la teonomía. Algunos cristianos creen que a medida que nos acerquemos a la segunda venida de Cristo, habrá una creciente influencia del Evangelio sobre las naciones hasta que la mayoría de la gente, o al menos una importante minoría, quiera ser gobernada por las justas leyes del Antiguo Testamento. Creen que deberíamos empezar ya el proceso recordando a los gobiernos las leyes de Dios y que estamos bajo la obligación de guardar las leyes morales del Antiguo Testamento, es decir, todo menos las leyes ceremoniales. Estas leyes son aún el patrón por el que deben regirse todas las leyes nacionales. A veces se la cita como teología del dominio, pero el término más utilizado es el de reconstruccionismo cristiano. Los dirigentes del reconstruccionismo cristiano de hoy vienen de los Estados Unidos y algunos de los nombres más destacados son los de Rosas John Rosedoni, Gary North, Greg Barsen y David Chilton. Sus libros son exhaustivos y dejan exhaustos a cualquiera. Gary North, por ejemplo, ha creado un comentario económico de la Biblia que se desglosa en 4 volúmenes y los que cubren desde el Génesis hasta Levítico tienen una extensión de 4.000 páginas. Estos escritores señalan pasajes como Deuteronomio 4:5 al 8, Proverbios 14:34 e Isaías 2 del 2 al 4 para mostrar que las leyes de Dios siempre son las mejores leyes para las naciones. El reconstruccionismo cristiano no es una herejía, y sus principales escritores son mayormente evangélicos sinceros que creen con firmeza que la Biblia es totalmente pertinente y sin error de principio a fin. Están acometiendo un serio intento de comprender el Antiguo Testamento y aplicarlo al mundo de hoy. De esta forma se toman muy en serio la ley del Antiguo Testamento. Esto puede mostrarse valioso para la Iglesia cristiana y no debemos reaccionar irreflexivamente. En cualquier caso, el reconstruccionismo está unido a la teología posmileniarista. Esta visión sostiene que a través del constante testimonio de la Iglesia y de un poderoso avivamiento del Espíritu Santo, llegará un tiempo cuando el Evangelio triunfe por todo el mundo y la autoridad del Cristo y su palabra sea acepta por una significativa minoría de personas. El que ésta sea o no una interpretación correcta de la profecía bíblica no es pertinente aquí, pero hay que decir que no hay ninguna evidencia en las Escrituras sobre un tiempo cuando la ley de Dios sea adoptada de forma unánime por los gobiernos del mundo. Una crítica muy significativa al reconstruccionismo es que está claro que algo así no formaba parte del mensaje ni del Señor ni del apóstol Pablo. Cuando Cristo respondió al desafío de Pilato diciendo: «Mi reino no es de este mundo», Juan 18:36,
no se refería a una ubicación física, sino a la naturaleza de su reino. Quería decir que su gobierno y autoridad, a diferencia de los imperios terrenales, es esencialmente espiritual. Aparentemente, Cristo nunca previó un tiempo en el que gobernase en términos de leyes y dirigentes terrenales. Similarmente, cuando Pablo escribió en Romanos 13 acerca de los deberes de los gobernantes y los gobernados, no hizo ninguna referencia a la ley del Antiguo Testamento. Sería de esperar que el apóstol hubiera aprovechado esta oportunidad para establecer sus planes reconstruccionistas como modelo para Roma, pero en 1 Corintios 5:12 pregunta específicamente a los corintios: ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? A pesar de que los cristianos puedan ser políticos y la Iglesia pueda recordar a los políticos sus obligaciones, la política activa no estaba en el programa de la Iglesia en el siglo I. Quizá la razón por que la teonomía reconstruccionista no se encontraba entre sus asuntos era porque roza peligrosamente el legalismo. Más adelante echaremos un vistazo al significado de esta palabra, pero los libros de leyes que se basan en la detallada interpretación y aplicación de las leyes del Antiguo Testamento corren el riesgo de caer en la trampa de los maestros de la ley, escribas, de los tiempos de Cristo. Creían que Dios había dado a Moisés tanto la ley escrita como la tradición oral, la halakha. Con el paso del tiempo, la ley pasó a un segundo lugar con respecto a su autoritativa interpretación en la halakha. En el reino anticipado del postmileniarismo reconstruccionista. Postmilenarismo reconstruccionista. ¿Qué seguridad hay de que no ocurriera lo mismo con sus propios escritos? En su gran análisis del judaísmo en tiempos de Cristo, Alfred Edersheim comenta las tradiciones judías que pretendían proteger la ley de Dios. Tomaban precauciones para cada caso posible o imposible. Penetraban en cada detalle de la vida privada, familiar y pública, y con férrea lógica, inflexible rigor y el más meticuloso análisis perseguían y dominaban al hombre donde quiera que se dirigiese, teniendo sobre él un manto verdaderamente insoportable. La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, volumen 1, página 98. Esa puede ser una oportuna advertencia para aquellos relacionados con el reconstruccionismo cristiano. De todas formas, el principal problema actualmente no se encuentra en aquellos que se exceden en el uso de la ley de Dios, sino en aquellos que se oponen casi por completo a cualquier utilización de esta. Hay un número creciente de evangélicos que cuestionan la pertinencia de la ley hoy en día. ¿Es la ley solamente acerca de Cristo? Una forma de indefinición entre algunos cristianos de hoy es sostener que, como toda la Escritura es acerca de Cristo, la ley es toda acerca de Él. Así que debemos encontrar a Cristo en cada pasaje de la Biblia y, habiéndole encontrado, eso es lo único que necesitamos. El utilizar la ley para moralizar, para hacer normas, para poner orden en la sociedad o cualquier otro motivo que Él demostrar a Cristo es abusar de ella. Aquellos que siguen esta perspectiva concluyen que los 10 mandamientos no son descriptivos de la naturaleza de Dios, solo Cristo puede serlo. Después de todo, Cristo explicó a sus discípulos lo que se decía de Él en todas las Escrituras. Lucas 24:27. Manejar la ley como si consistiera en instrucciones para el hombre moderno o con idéntico propósito utilizar las narraciones del Antiguo Testamento para señalar lecciones moralizantes es acercarse a las Escrituras de forma seca
y estéril. Creo que tal visión es bastante defectuosa. En primer lugar, cuando Cristo explicó a los discípulos cómo encontrarle en todas las Escrituras, no quería decir en cada palabra y en cada versículo de la Biblia. Esa es una idea atractiva y puede parecer muy espiritual, pero es contraria a la verdad. Tampoco significa que ese sea el único propósito de las Escrituras. Toda la Escritura, al final, acaba llevando a Cristo, pero puede tener muchos otros propósitos al mismo tiempo. Una señal puede mostrarnos nuestro destino final, pero su propósito inmediato es indicarnos el camino correcto en esta bifurcación en particular. En segundo lugar, el Nuevo Testamento no utiliza al Antiguo solo para mostrarnos a Cristo. Jesús encaminó una y otra vez a sus oyentes hacia la ley como guía moral. Pablo hizo lo mismo. El apóstol no se avergonzó a la hora de utilizar Deuteronomio 25:4 como modelo de apoyo económico de aquellos que predican la palabra de Dios. Deuteronomio da instrucciones para el cuidado del buey que trilla, pero en 1 Corintios 9 al 10, Pablo aplica los mismos principios a los predicadores. Esto, en última instancia, nos lleva sin duda a Cristo, pero no inmediatamente. Además, ¿qué quería decir Pablo cuando afirma que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? Es absurdo sugerir que leer las narraciones del Antiguo Testamento como material didáctico para nuestro bienestar moral es árido y estéril. Por el contrario, no utilizarlo de esta forma nos permite extraer las más ridículas y fantasiosas aplicaciones espirituales del Antiguo Testamento y de paso olvidar el significado principal. Si la ley no era árida y estéril en tiempos de Moisés y David, ¿por qué habría de serlo ahora? No debería haber ningún contraste entre Cristo y la ley. Es la ley de Cristo la que leemos en el Antiguo Testamento y por tanto debe mostrarnos algo de la naturaleza de su autor. Vivimos en un mundo que está perdiendo el control a toda velocidad. Nos quedamos a un lado y observamos la aglomeración de tráfico que inevitablemente se está formando al final de la calle, sin al menos mostrarles la desviación. Ocupados disfrutando espiritualmente de las curiosidades del Antiguo Testamento, ¿no estamos preparados siquiera para informar a los temerarios conductores de nuestra confusa generación de dónde están los frenos? Nos satisface observar un mundo descontrolado sin hacer sonar un clamor fuerte y claro a favor de la inamovible verdad y moralidad.